se extraña muchísimo. Los saludos entre los actores, entre los directores, ¿no? Y yo creo que el teatro independiente se está pasando un momento terrible. Por supuesto, Alfredo Martín, hombre que tanto ha hecho por el teatro y sigue haciendo. ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, gracias por la invitación. Estoy muy preocupado, estamos todos muy preocupados por la situación del teatro independiente y te diría de la cultura independiente en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, ¿no? Lo que estamos viviendo es una situación que no tiene antecedentes. Entonces, cuando uno piensa en soluciones rápidas o cuando uno piensa en cómo resolver la situación, lo que me parece que hay que empezar a tener en cuenta es que vamos hacia un segundo año de convivencia con la pandemia. No es una vuelta a la normalidad, ni a la nueva normalidad, ni post-pandemia. Vamos a tener que convivir con esta situación de emergencia sanitaria que nos pone indudablemente en una situación de emergencia cultural. Claro, porque además el aforo del 30%, por ejemplo, en el Teatro del Extranjero, da 19 personas. Con 19 personas no se puede pagar un mínimo sueldo a alguien que trabaje en el teatro, ni hablar de los actores. Pero digo, servicios, la persona que atiende la boletería, no sé, el acomodador, limpieza, eso se puede pagar. Y el actor, teóricamente, tampoco podría comer siquiera. Exactamente, sí. Y esto creo que implica que cuando se dice que el teatro volvió, porque hay un discurso... Cuando se dice eso es mentira. Exactamente. Lo he dicho en todas partes, eso es mentira, eso no es cierto. Entonces tenemos que empezar a desmitificar ese tipo de soluciones rápidas, de soluciones exitistas, porque ante este cambio de paradigma me parece que hay que pensar cómo nos... Así como hay una emergencia sanitaria, fíjate qué interesante, también hay una emergencia de nuevas agrupaciones. Y yo creo que esta emergencia de nuevas agrupaciones tiene que ver con la necesidad de tomar conciencia de lo que nos está pasando a los artistas y a los trabajadores de las artes escénicas para que empecemos nosotros a decir cuál es nuestro lugar, qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, y no dejarnos atravesar por un discurso que dice de nosotros y trata de corrernos hacia un lugar, por ejemplo, entre el espectro grande del streaming, en donde nosotros poco tenemos que hacer allí, porque no hemos sido formados para ese tipo de disciplinas, porque nuestra formación se basa en la presencialidad y en la convivencia con el otro. Entonces, hay todo un tema que tiene que ver, yo no desprecio para nada esas disciplinas audiovisuales, pero creo que tienen que tener su tiempo para investigar, para expresarse y para ver luego qué obtienen, pero de ninguna manera van a reemplazar a la actividad teatral. Estas imágenes es la reunión que ustedes tuvieron. Hicimos una conferencia de prensa el lunes 14, en donde nos reunimos en un frente de asociaciones, están todas ahí afortunadamente, son 14 o 15 asociaciones, en donde más allá de nuestras diferencias podemos reunirnos a partir de nuestras igualdades en cuanto al daño enorme que estamos percibiendo. Te pregunto, ¿cómo es el tema de ayuda del gobierno de la ciudad o de Nación? ¿Cómo funciona? Fíjate eso. Bueno, es insuficiente. Digamos, Nación ha abierto un diálogo desde el principio y hemos podido conversar y empezar a crear vínculos de trabajo y hemos obtenido ayudas extraordinarias en sintonía con la situación que estábamos pasando, pero aún así son insuficientes. Y desde el lado de ciudad, lo que se ha implementado no está a la altura de la magnitud de la emergencia que estamos viviendo. Solamente han concedido algunos aumentos en subsidios ordinarios que son absolutamente insuficientes para esta realidad. Y sobre todo lo que está pasando y que más nos preocupa es que eluden el diálogo con nosotros, en donde estamos diciendo necesitamos mesas de diálogo, mesas de trabajo, en donde podamos los protagonistas, con sus asociaciones obviamente, de esta situación y las instituciones estatales poder crear un acompañamiento para que este tránsito, que va a ser largo, lo sabemos, y va a ser dificultoso, pueda ser de ida y vuelta, con un intercambio colaborativo, en donde dejemos de pensar teatro oficial por un lado, teatro independiente por otro, teatro oficial por otro, y empecemos a cruzarnos. Ahí veíamos imágenes de obras tuyas, ¿no? La vida puerca. Exactamente. Y yo pensaba, bueno, esos teatros, yo lo vi, yo fui al teatro.
Yo fui al teatro. Ahora, Andamio 90, El Extranjero, la mayoría de los teatros no tienen cómo económicamente ni siquiera poder filmar de una manera distinta, porque hay que filmarlo con 4 cámaras por lo menos, esto, porque no hay un apoyo del Estado como debería haber. Porque hay un protocolo sanitario para volver a la actividad, pero no hay un protocolo económico y de capacitación. Entonces, toda la implementación de la tecnología queda a cargo de las salas y la capacitación, porque un director de teatro no está formado para vincularse con las imágenes y para tener en cuenta esto que vos acabás de mencionar, todas las tomas que puede hacer, ¿no? Entonces necesita poder formarse en eso, necesita poder asesorarse y el tiempo para hacerlo. Pero a mí la verdad que me parece algo más importante, Osvaldo, que es que la presencialidad del arte teatral, la posibilidad de generar un territorio de interpelación del otro, en donde los cuerpos que expectan vivan ese acontecimiento de riesgo y comunitario que implica lo teatral, es el fundamento del teatro independiente. Igual y eso ahí, el streaming no nos... No, estoy de acuerdo totalmente con vos. Igual ahí la culpa es de la pandemia. Ahí no hay una culpa, digamos, del Estado. No, totalmente, pero por eso... es la pandemia. Yo no te puedo saludar a vos como quiero saludarte porque tengo que mantener un protocolo. Ahí totalmente, no, lo hace. Ahora, el Estado, ¿qué está haciendo? Poco. Pero, por ejemplo, esta vuelta simbólica que es necesaria, porque nosotros apoyamos a las salas que vuelven aún con 10 personas. ¿Por qué? Porque están restableciendo ese daño que se produjo en nuestro pacto con el público, en el escenario y el público. Ha sido dañado y vamos a poder mensurarlo recién cuando podamos volver. Y ahí tenemos un gran cómplice, la comunidad, porque el teatro no es del Estado, tampoco es nuestro, el teatro es del pueblo, es de la comunidad. Entonces nosotros tenemos que tener políticas culturales y políticas culturales con el público para mostrarle la cocina de lo que hacemos, para contarles lo que nos está pasando, porque es un público comprometido y muy obediente, y además esas funciones simbólicas que se están haciendo para restablecer este daño, no sabés el compromiso del público. Alfredo, no tengo más tiempo, tengo que terminar el programa, pero este programa está totalmente de acuerdo con lo que dice en este momento Alfredo Martín. Totalmente, absolutamente de acuerdo. El gobierno de la ciudad tiene que apuntalar las salas independientes. Los actores necesitan desayunar, almorzar, merendar y, si es posible, cenar.